Así que estoy encantada de que oigáis otras voces y no me soportéis a mí, de verdad. Pero en este caso concreto, además, teníamos muchas ganas de que viniera Enrique aquí a contarnos en qué está trabajando, qué está investigando. Él sabe que tiene un club de fans aquí en la Universidad de Sevilla y promocionado por el área, básicamente, pero también sé que el área de lengua española es parte de ese club de fans. Y el tema de la charla, me ha dicho Juan Pablo que seguro que a pesar de que el título parece como muy específico, nos dará también para reflexionar sobre cuestiones metodológicas relativas al estudio de las lenguas del mundo, la relación entre lenguas y cultura y estos temas que vamos viendo en la clase. Mañana, los que podáis, porque evidentemente si tenéis otras clases o tenéis alguna obligación no podréis, pero yo por ejemplo no voy a poder venir, pero os recomiendo por favor que asistáis a la charla de las 11:30 sobre documentación lingüística sin prejuicios, que es una de las cosas que intentamos. Yo no soy capaz, yo acabo siempre diciendo, ¿por qué este tema es muy raro? Y después digo, un poco habitual, perdón, porque no puede uno evitar muchas veces esos prejuicios y nos gustaría que asistierais a esta charla también de mañana para intentar que nos enfrentemos a las lenguas del mundo con un espíritu limpio, ¿no? ¿Probamos a entender entonces? Probamos. Es aquí. Bueno, ahí también, claro, pero yo... Aquí, ya la pillamos. Instalando. Está. No funciona. Sí funciona. Pasa que se toma su tiempo. Bueno, pues empezaré diciendo que gracias por la... No, ahora mismo sale. Gracias por la presentación y por haberme invitado a venir a Sevilla, que hace tiempo que no venía a Sevilla, exactamente desde la última vez que estuve, y que no había ni tranvía, ya estaba la Giralda y eso ya estaba, pero el tranvía no. Pero hubo una época que tuve la suerte de venir mucho y últimamente pues menos, así que estoy encantado de venir aquí a este sitio que es una especie de paradoja, porque esto es la tabacalera pero no se puede fumar, o sea que es una cosa rara. Y bueno, como se ve en eso, pues yo voy a hablar de islandés, y voy a hablar de islandés desde una cierta perspectiva. Porque tengo yo aquí con el... así, que es en lo que estoy actualmente trabajando y en lo que estoy guiado. Por eso en lo que voy a presentar hoy pues hay algunas cosas que están más avanzadas y otras que están menos avanzadas, y algunas puedo hablar con más seguridad, digamos, y de otras con menos seguridad. Así que siempre es lo que pasa con los proyectos, ¿no? Que no se hace todo a la vez. La idea esencial, bueno, primero el islandés, para que no le suene, es una lengua del grupo nórdico, germánica, hablada actualmente en Islandia. También hay hablantes desde el siglo XIX y han conservado la lengua en alguna zona de Canadá, Winnipeg, sobre todo lo que los islandeses llaman islandeses occidentales, pero vamos, no tiene especial importancia en ese sentido. Y como está saliendo mucha gente de Islandia, ahora el año pasado salieron cerca de 2000, pues se pueden quedar sin gente, porque la población del país es en estos momentos de 330.000 y pico personas, lo que quiere decir que es muy poco. Todos hablan islandés, no existen diferencias dialectales, existe una diferencia dialectal, pero hay que fijarse mucho. Los islandeses lo reconocen enseguida, pero para los no islandeses es muy difícil darse cuenta de si alguien habla en la variedad del norte o en la variedad más estándar, que es la de la capital y lo que se llama del sur, pero no es solamente del sur. Es una lengua entonces sin variación apenas sociolingüística, tampoco tiene diferencia
social, tampoco existe una diferencia muy marcada, que la hay, pero no es problemática, entre la lengua coloquial y la lengua, digamos, culta o la lengua escrita. Hay un continuo y la gente oscila de un lado para otro. Y aunque en los últimos años hay unos ciertos cambios que se están identificando, sobre todo en la lengua de los jóvenes, por ejemplo, que utilizan más préstamos, no solo ingleses, pero también algunas variaciones gramaticales y cosas de estas, es una lengua muy única. Por otra parte, es la lengua utilizada en Islandia para todo. Esto es, la enseñanza es en islandés desde la escuela maternal hasta los doctorados, aunque hay algunos doctorados que obviamente se imparten en inglés y hay asignaturas en carreras que se imparten en inglés, o en el caso de las, digamos, filologías, pues en español, francés o lo que sea, ¿no? Pero es lengua de la administración y demás. Y hace un par de semanas o 3 hubo una serie de protestas en la red porque el ministro de Economía dio una especie, claro, pero el ministro de Economía, ya se sabe que esa gente no puede ser buena de ninguna manera, y entonces no se le ocurrió más que hacer una presentación para los islandeses sobre el estado y los futuros desarrollos de la economía en inglés. Fue extraordinariamente criticado porque es la primera vez que sucede algo por el estilo. Bien, eso es lo que sucede en islandés, es una lengua muy bien conocida, muy bien utilizada, con una literatura extraordinariamente rica desde la Edad Media, prácticamente sin interrupción, y en consecuencia, pese a su pequeño tamaño, es una lengua en tan buena situación como pueda estarlo cualquier otra lengua de cultura o cualquier otra lengua importante del mundo. Lo que voy a ver en el caso del islandés, que es algo que he ido llegando por una serie de vías en trabajos parciales sobre esta lengua, es algo que tiene que ver con una serie de desarrollos muy recientes que están desarrollándose cada vez con más fuerza, que unen la lengua, pero incluso específicamente la gramática, con la cultura e incluso con el medio ambiente. No es, aunque muchos lingüistas todavía se pueden sentir extrañados y ofendidos por esas barbaridades, pues hay toda una serie de disciplinas que van en este sentido. Por ejemplo, una que en inglés se ha pasado a llamar Cognitive Ethnolinguistics, que es el desarrollo de unos conceptos que ya son bastante tradicionales en la lingüística de lenguas eslavas, el ruso Językowe Karcina Miri, el polaco Językowe Obraz Świata y demás, que es la imagen lingüística del mundo, el cuadro lingüístico del mundo. No es la concepción, sino la imagen, obras Karcina, ¿no? Que esto en Occidente se ha hecho más conocido recientemente por un trabajo de uno de los fundadores, que es Jerzy Wojtminski, que se llama Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, que es una serie de artículos escritos por él en polaco, traducidos al inglés y publicados recientemente en Equinox. Y como se ve, se ha hecho hace poco una edición en rústica, que no pasa con todos los libros. O sea que es bastante claro. ¿Qué es esto de la imagen lingüística del mundo? Nos puede recordar a la famosa hipótesis de Sapir-Whorf, pero no es exactamente lo mismo, porque ellos decían que la lengua determina nuestra forma de ver el mundo. Y aquí se matiza más. En un artículo publicado en euskera, en polaco, en una revista que normalmente publica en euskera, lo cual es muy práctico, pues en el resumen en español, pues dice: la lengua es una fuente interminable de información sobre el hombre y su mundo.
el idioma de una comunidad lingüística conserva en sus estructuras la experiencia de todas las generaciones anteriores de la comunidad junto con el modo de ver el mundo y los modelos de comportamiento. Esto es, a lo largo de la historia se desarrolla una forma de ver el mundo y obviamente como la lengua tiene que servir a los intereses de una determinada sociedad, pues se ha ido adaptando. De manera, no me voy a meter en cuestiones de orígenes del lenguaje ni nada por el estilo, pero se ha ido adaptando a esa realidad. Cosas que suceden, por ejemplo, un fenómeno que ha sucedido en los últimos años, muy recientemente, como consecuencia del calentamiento global y el cambio climático, es que en Kalaalleq, la lengua esquimal de Groenlandia, se ha desarrollado un vocabulario nuevo para poder referirse a tormentas con lluvia, que era un fenómeno desconocido, y a las lluvias en invierno, que era un fenómeno todavía más desconocido. Y eso implica también otra serie de cosas. La lengua tiene que ir por ahí. En otras lenguas, por ejemplo de Nueva Guinea y del Amazonas, se han desarrollado tiempos, sistemas en los verbos del tiempo, digamos, cronológico, para poder expresar una serie de distinciones que ellos no hacían originalmente en sus lenguas, y en gran parte eso está motivado por los procesos de contacto con lenguas occidentales empujadas por los misioneros, digamos. Si uno va a ir en el futuro al infierno por algo que hemos hecho en el pasado, a menos que hoy en el presente nos arrepintamos, pues necesitamos pasado, presente y futuro. Si la lengua no lo expresa, vamos todos al infierno y no vamos a caber. Entonces, para dejar un poco de sitio, pues se han introducido, y en menos de una generación se han creado formas de expresión del tiempo cronológico. O sea que estas cosas suceden. La escuela de Anna Wierzbicka, bueno, dentro de la parte rusa de estos estudios, pues recientemente también se publicó un libro de Alev Yerienko llamado Linguocultura, que es un estudio de la unidad de lengua y cultura desde un punto de vista científico interdisciplinario: cultura, antropología, historia, lingüística, etc. O sea que no es, pero que va a una tradición bastante antigua. El grupo de una polaca instalada hace mucho en Polonia, que es Anna Wierzbicka, pues ha desarrollado mucho estos aspectos, pero uno de los derivados de allí es el señor Enfield, Rick, o algo así, que editó hace pocos años un libro llamado Ethnosyntax, que nos viene a decir que la gramática, perdón, la cultura está visible en muchísimos aspectos de la gramática. Hay que tener en cuenta que esto en lingüística hasta hace pocos años, y todavía en alguna escuela que parece que sigue existiendo, por ahí parece, hemos propuesto a algunos la declaración como especie en vías de extinción, y se les va a mandar cacahuetes para que se alimenten. Pues en alguna de estas escuelas que hay, pues resulta que dicen que no existe ninguna posible clase de relación entre el lenguaje y la cultura, y tal y que cual. Ellos dicen eso, el resto dicen otras cosas, y estas ideas se están generalizando. Esto quiere decir que hay evidencias, pruebas, tanto con relevancia histórica y como de otros tipos, de la organización social de las comunidades de habla. Encontramos sistemas morfosintácticos complejos, como la flexión honorífica y la concordancia en japonés, dedicados a la expresión de la deixis social, sistemas de clasificación nominal que codifican toda una serie de distinciones de importancia cultural, y así sucesivamente. Como esto lo voy a dejar luego con las citas, pues quien quiera verlo en más detalle lo puede ver ahí, ¿no?
que dice: encontramos construcciones gramaticales que codifican directamente valores culturales de un determinado grupo de hablantes. Bien. Muy recientemente, este año, se publicó un libro editado por De Buscher y La Polla, Language, Structure and Environment, que hace todo eso. La Polla quiere decir, es un apellido italiano que quiere decir la fuente. Todo el mundo lo ve de otra manera. En tiempos queríamos hacer un libro de lingüística con artículos de La Polla, Kohonen y Konden, pero no encontramos financiación. Decían, ¿eso es lingüística o qué? Bueno, divertido es, pero vamos. Pues es una colección de artículos, unos más interesantes que otros, y sobre áreas lingüísticas muy diferentes, que ven la relación entre las estructuras lingüísticas y los entornos, tanto socioculturales como geográficos. Incluso podríamos hablar, aunque ahí no lo dicen, climáticos. Y ahora veremos cómo en el ejemplo del islandés también la geografía nos puede entrar. Y aquí hablan de cosas de estas, por ejemplo, y esto es directamente relacionado con lo que vamos a ver de islandés, en el contexto de las sociedades amazónicas, la exigencia de ser exacto sobre la fuente de la propia información puede estar relacionada con la creencia habitual de que existe una causa explícita. Lo más habitual de todo es una causa mágica, ahora veremos que en islandés también, para todo lo que sucede. De modo que no hay que echarle la culpa por algo en lo que no tiene de hecho ninguna responsabilidad a nadie, y que un hablante siempre tiene el cuidado de ser todo lo explícito posible. Esto es una referencia a Egelwald, que está también en Australia, que es una experta en lenguas del Amazonas y más específicamente en evidencialidad, de lo que hablaremos también. Y ahí hay otra referencia a lo mismo. Ser específico en lo referente a la fuente de información propia parece establecerse en una correlación con el tamaño de una comunidad. En una comunidad pequeña todo el mundo está vigilando a todos los demás. Y cuanto más preciso es uno al indicar cómo se adquirió la información, tanto menor el peligro de cotilleos, acusaciones, etc. No es de extrañar que la mayoría de lenguas con sistemas evidenciales muy complejos sean hablados por pequeñas comunidades. Y en otro de los artículos, pues tenemos aquí algo por el estilo. Ciertas preocupaciones culturales dan lugar a formas de pensar y a formas de expresión que, ¿cómo se dice?, acicateadas, espoleadas, para cogerlo lo literal, por los procesos habituales de cambio lingüístico, pueden verse incardinados en la gramática. Esto es, que ciertos cambios sociales dan lugar a ciertos fenómenos que se incardinan, se corporeizan dentro de la gramática, lo que nos lleva también, aunque no voy a entrar en ello, en las ideas de Pierre Bourdieu sobre el habitus, en su utilización del lenguaje, pero también de otros aspectos culturales. También lo que se llama lingüística cultural, que como tal fue mencionada primero por un profesor de la Universidad de Las Vegas. En Las Vegas hay universidad, y yo le dije una vez, que me contaba, es que tengo problemas de financiación para irme a... Y digo, pero ¿cómo es posible? Vas a cualquier sitio de esos, al Caesars Palace, y allí te sacas el dinero y dices, no, parece que no. Y Sarifian, que es también en Australia, y por ejemplo este año, en enero, se publicó el Routledge Handbook of Cultural Linguistics, con toda una serie de artículos sobre aspectos teóricos y aspectos aplicados de lingüística cultural. Va a haber una colección específicamente de volúmenes de lingüística cultural,
una revista dedicada a esto, y el mes de julio próximo va a haber el primer Congreso Internacional de Lingüística Cultural, First International Conference on Cultural Linguistics, que tendrá lugar en Prato, justo debajo de Florencia, en el mes de julio. O sea, está bien, uno puede decir que se va al Congreso y se va a ver Florencia, pero en Prato hay buenos vinos, o sea que tampoco hay que irse a Florencia. Si uno no quiere, pues queda en Prato. En qué estado ya es otro tema. Bien, y luego hay una tradición muy extensa, porque cuando Sharifian habla de las antecedentes de la lingüística cultural, se queda en Estados Unidos, como es una cosa habitual, ¿no? Entonces, pues todo lo que es la escuela idealista del lenguaje junta perfectamente el aspecto lingüístico, el aspecto cultural, el aspecto estético. Benedetto Croce hablaba de estética como lingüística cultural. Y por otro lado, en lo que era antes Europa Oriental, ahora en parte ha pasado a ser central, en parte sigue siendo oriental, según sean más o menos amigos, pues había una tradición muy amplia, centrada en un concepto que ahora ya no se utiliza, que yo vea, que es las formas de existencia de una lengua. Tenemos una lengua y esa lengua existe de maneras muy distintas. Una de ellas existe como lo que, siguiendo la terminología de un filósofo italiano, podríamos llamar como capital. En el mercado lingüístico existe una forma de hacer cosas con la lengua que sean capaces de producir dinero, por ejemplo, literatura. La literatura en estos momentos es una de las fuentes de ingreso de Islandia, porque se traducen muchas obras islandesas, que también se gasta en ello. Pero bueno, o sea que tenemos ahí todas estas cosas. Recordemos brevemente cómo era Islandia. Ahora es distinto. Distinto, pero no del todo. Todavía cuando se hace una carretera, lo que en Islandia llaman una carretera, quiero decir, y se encuentran con una piedra muy grande, y la gente de la zona dice que en esa piedra viven elfos, hay dos opciones: llamar a un sacerdote del Áusatru islandés, esto es de la religión pagana, que es una religión oficial allí, aquí también está reconocida, la religión de Odín, Thor y esas cosas en España, y entonces hace unas ceremonias de propiciatorias, y entonces cogen la piedra, la quitan y la desplazan a otro sitio. O bien, la otra posibilidad es esquivar la piedra. Y entonces, eso sigue existiendo, sigue haciéndose así. Y la gente no se fía si no se hace, ¿no? Pero bueno, hace unos años, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Islandia era un país sin ciudades. Ahora le llaman ciudad a lo que tiene más de 3.000 habitantes, con lo cual pues hay que imaginarse. Pero no había ciudades, no había comunicaciones, había sitios por los que era imposible pasar, excepto en ciertas fechas de verano. La gente vivía o en diminutas aldeas o más todavía en pequeños grupos de granjas más o menos separadas, 2 kilómetros o cosas así, que podían intercambiarse entre sí, pero que cambiarse información, cosas y demás, pero que normalmente cada granja era básicamente autosuficiente, se comían lo que tenían, vivía bastante gente y había épocas en las que no había contacto con los demás. Era prácticamente imposible en ciertas fechas del invierno ir a visitar a los vecinos. Hombre, podías salir, pero luego tenían que salir todos a buscar lo que quedara de ti enterrado en la nieve. Entonces, pues no era muy conveniente. O sea que el aislamiento era casi total, y lo que había eran comunidades que, en el sentido de una cita que puse antes, serían como neolíticas, comunidades muy pequeñas, muy autosuficientes, donde todo el mundo se conoce y donde todo el mundo sabe lo que hacen todos los demás.
y saben cómo hablan los demás, y lo que piensan, y lo que dicen, y los parientes que tienen por aquí y por allá, y no sé qué. Eso todavía sigue siendo. Cuando se publica una novela en Islandia, todo el mundo se lanza a pensar en quién está basada, hasta el punto que un escritor, Wilperson, en una novela que en español propuso el título, se llama Amor Duro, que es una cosa bastante peculiar, os la recomiendo, pues al principio dice, nota para el lector: señor lector, puede ser que usted piense que esta novela está basada en usted. Efectivamente. Porque todos los islandeses van a pensar, esto soy yo, y la cosa es, ¿dónde está esa casa? Y eso, y normalmente lo averiguan, y a veces dan tales cantidades de detalles, que es que puedes ir exactamente, y hay recorridos por Reykjavik, donde uno puede ir de calle en calle, a tal novela, a tal otra novela, y cosas de eso. O sea que eso sigue siendo todavía una sociedad pequeña. Tienen incluso una aplicación de móvil. Uno se le ofrece la posibilidad de ligar, pero no sabe hasta qué punto es pariente. Entonces las dos partes echan mano al móvil, ponen el nombre, un par de datos, y dice, parentesco en cuarto grado. Ah, vale, no hay problema. Parentesco en segundo grado. Oye, mira, esto es un poco así, lo dejamos para otro día, ¿no? Y tal. No es broma, ¿eh? Es la aplicación más descargada en Islandia, según dicen. Pues claro, de Islandia se dicen muchas cosas. Se dice que Islandia tiene 3 deportes nacionales: la lectura y el fútbol. No, lo otro es los programas de Eurovisión. El concurso de Eurovisión, que ahí arrasa. Así que bien. O sea que tenemos una situación que nos permitiría pensar en que en la conducta que tenemos siempre, y en la cultura y en todo, es necesario saber si lo que alguien nos dice es de fiar. Para lo que necesitamos conocer las fuentes y las probabilidades y otra serie de cosas. Entonces, pues vamos a ver, sucede eso. Mi tesis es que el islandés desea especificar el grado de responsabilidad de las personas en sus acciones, si éstas son o no voluntarias, si el impulso a llevarlas a cabo procede de ellas mismas o de alguna otra persona o es por algún otro motivo. También quiere señalar si una acción se conoce directamente o no, si podemos confiar en lo que alguien nos cuenta, y también si algo es real, posible, probable, imposible. A ver, voy a borrar esto si me deja. Es posible que esas necesidades expresivas tengan firmes raíces culturales en la forma de vida tradicional de los habitantes de los idiomas que sean, del islandés en este caso. El islandés ya he dicho que es una lengua nórdica y muy cercana en muchos aspectos al sueco, el noruego o los noruegos. Ya se sabe que en Noruega hay 4,5 millones de hablantes y 5 millones de variedades de lengua, y que cada uno habla en lo que le da la gana y el otro responde en lo que le parece, y un día uno puede decir, he decidido cambiar de lengua, a partir de ahora voy a ser del Samnorsk, y luego me he vuelto de derechas, hoy voy a hablar en moderat riksmål. Y dice, pues yo sigo todavía con mi riksmål. Pues no, ¿y por qué no haces un poco de landsmål? No, es que eso queda como muy rojo. O sea que el noruego es una cosa peculiar, pero